¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Nuevo horario y nueva duración. 1 hora por delante para poder profundizar en algunos temas que nos interesan. Ahora te proponemos conocer los adelantos del programa de hoy. La doctora Virginia Barreneche, médica de familia, se referirá al climaterio. El malestar hoy será el tema que abordará el licenciado en psicología Leonardo Pontoriero. Te vamos a informar para cuándo se reprogramó la caminata y la carrera de la Fundación Centro de Estudios Digestivos. Tendremos a nuestra personalidad destacada de la salud. Estrenaremos el segmento Descubrimientos. Y además hablaremos del duelo junto a la licenciada en terapia ocupacional Silvina Autzoren. Ahora en Hablemos de Salud te proponemos referirnos a un tema muy importante en la vida de las mujeres, el climaterio. Para ello, dialogamos con la doctora Virginia Barreneche, médica de familia con posgrado en climaterio. El climaterio es un periodo natural, biológico de la mujer que puede abarcar varios años y se caracteriza por la disminución de algunas hormonas. Esa sería la definición de climaterio. Después tenemos un momento puntual, que es la menopausia, que es el cese de las menstruaciones, que tiene que ocurrir durante 12 meses consecutivos para poder hacer un diagnóstico de menopausia, ¿sí? A partir de ahí hay muchas variables que entran en juego y que pueden traer aparejada alguna sintomatología propia de la disminución de estas hormonas. Dijiste que para poder decir que hay menopausia, durante 1 año la mujer no tiene que menstruar. Exactamente. Eso quiere decir que el periodo se puede extender más tiempo, puede haber irregularidad también. Exactamente. Habitualmente arranca con algunas irregularidades y, por ejemplo, pueden pasar 6 meses consecutivos sin que una mujer tenga menstruaciones, pero si al 6.º mes tuvo su periodo menstrual, arranca otra vez de cero. Ya tiene que empezar a contar de ese momento. Y tienen que ser 12 meses ininterrumpidos, consecutivos, sin ciclos menstruales para que sea el diagnóstico de menopausia. ¿Y la menopausia está incluida dentro del periodo que llamamos climaterio? Exactamente. El climaterio es ese periodo, por eso es de duración variable, porque varía en la edad de la persona que arranca con la menopausia, pero previamente está la perimenopausia, que es cuando empiezan a tener las hormonas estas fluctuaciones. Y hay irregularidades principalmente en el ciclo menstrual que es característico del periodo de perimenopausia. Puede durar 2, 3, 5, hasta 10 años antes de que arranque la menopausia. ¿Y después? Y después otros años más también, así que el climaterio abarca por ahí entre los 40 y los 60 años en la etapa de una mujer. Es muchísimo tiempo, no solamente físicamente hablando, sino también psicológicamente. ¿Cómo le afecta a una mujer este periodo puntual? Mira, este periodo tiene muchas variables, no a todas las mujeres les va a pasar lo mismo, pero hay bastantes síntomas que pueden ser probables que aparezcan. Uno de los más frecuentes son los sofocos, que son esos calores que agarran repentinamente. En general son desde el tórax hacia arriba, parece que suben como un fuego, inclusive la mujer puede tener hasta sudoración. Ese es un síntoma muy frecuente que puede arrancar en la perimenopausia y continuar en el periodo de menopausia. Este síntoma le ocurre casi al 50% de las mujeres previo a la menopausia y durante la menopausia al 80%, es decir, es muy frecuente. Eso es como algo bastante característico. Pero hay un montón de cosas más que también pueden aparecer y a veces la mujer no lo relaciona con este periodo. Y me parece interesante que cada mujer sepa cuáles son los síntomas que podría estar padeciendo, que pueden aparecer, porque conocer, digamos que esto es algo biológico, es algo natural y que sucede, tranquiliza. Hay síntomas como la irritabilidad, los cambios del humor, el insomnio. El insomnio es bastante característico también de esta etapa. A veces por los mismos calores que no dejan que la persona descanse bien por la noche. Otras veces parte tiene que ver con esta disminución propia de las hormonas. De todas maneras, en el caso de insomnio siempre hay que descartar algunas
otras cuestiones como el estrés, el consumo de alguna sustancia que por ahí esté activando mucho a la persona, depresión, ansiedad, que también pueden provocar insomnio. Pero bueno, creo que es bueno saberlo como para poder tener un panorama más amplio de todo esto. Otro de los síntomas que es bastante frecuente es el aumento de peso, ¿sí? El aumento de peso y la redistribución de la grasa que se distribuye a nivel más bien abdominal. Esto tiene una implicancia médica que es para evaluar. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia a la insulina, cambia, digamos, la variabilidad en los lípidos, que sería el colesterol, el HDL, el LDL, empieza a cambiar el metabolismo, se enlentece bastante y todo esto predispone a los factores de riesgo cardiovasculares que durante la etapa previa estábamos protegidas por los estrógenos. Entonces ahora empiezan a aumentar esos factores de riesgo, ¿sí? El riesgo de hipertensión, el riesgo de diabetes, el riesgo de algún tipo de afección cardiovascular, ¿sí? Entonces eso es como para tener en cuenta y evaluar a la mujer que está en el periodo de perimenopausia o menopausia con un perfil lipídico, una glucemia y todos los controles que sean necesarios inherentes a esto que digo de la variación de la redistribución de la grasa, que tiene otra implicancia médica, ¿sí? Mencionaste un montón de síntomas que tienen que ver con el climaterio. ¿Todos los tiene que presentar la mujer? No los presenta todos. Hay mujeres que por ahí pasan toda esta etapa, todo este periodo sin ningún síntoma. Hay algunas que tienen algún sofoco de vez en cuando y nada más. Hay otras que van a tener 2 o 3, hay otras que los van a tener todos, ¿eh? Entonces, por eso es importante por ahí estar un poquito atentas a este tipo de situaciones para evaluar realmente si corresponden a este periodo o no, ¿sí? Si llegaran a corresponder a este periodo, ¿hay algunas buenas noticias que tengan que ver con que esto se trata de alguna manera? Sí, por supuesto, todo se trata. Hay síntomas específicos que se tratan con cosas muy específicas. Los tratamientos son amplísimos, ¿sí? Van desde los tratamientos medicamentosos, en los cuales tenemos algunos que son no hormonales, ¿sí? Y otros que son hormonales. Dentro de los no hormonales, por ejemplo, para los sofocos están los fitoestrógenos, hay los hongos adaptógenos que también pueden funcionar. Después tenemos la clonidina, el gabapentin, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los conocidos como paroxetina, fluoxetina, también el escitalopram. Todos esos pueden funcionar para determinados periodos, para determinadas características de algunas mujeres. Y después está el tratamiento hormonal propiamente dicho, que ya es una terapia de reemplazo hormonal, donde en general lo que se intenta es proporcionar los estrógenos y si la mujer tiene útero también hay que complementar con progesterona para proteger el útero, ¿sí? Esto sería así como un pantallazo, por ejemplo, de los sofocos. Para cada uno hay tratamientos. Otro síntoma que por ahí no se menciona tanto y que también está. Uno es la niebla mental, que es parte también de todo esto. Voy a buscar algo a la cocina y cuando llegue a la cocina, ay, ¿qué venía a buscar? Y volver y al rato acordarte. Esas cositas también suceden y tienen que ver con la baja de estrógenos. Otros son el síndrome genitourinario, ¿sí? ¿Qué implica el síndrome genitourinario? Que la mujer por ahí va a tener más sequedad vaginal, entonces puede tener dolores en sus relaciones sexuales, puede llegar a tener más incontinencia urinaria, es decir, ir al baño a hacer pis a cada ratito. Todas estas cosas que contribuyen a la calidad de vida, digamos, y que la idea es hacer un poquito de foco en eso para poder mejorarlos. En este caso también hay tratamientos locales con lubricantes, con óvulos, con estrógeno, y después hay una variable más con radiofrecuencia y demás para casos más severos. Pero siempre
tener en cuenta esto, que si ese síntoma que la mujer está padeciendo le resta calidad de vida, que puede haber solución. Entonces está bueno saberlo, que no es necesario aguantarse y que pase, Podemos mejorarlo, podemos tener mejor calidad de vida, no es necesario padecerlo. En instantes continuaremos con esta nota acerca del climaterio. Antes de ir a la pausa, queremos agradecer a todas las empresas que hacen posible desde hace tantos años que Hablemos de Salud siga en pantalla y también a las que nos empiezan a acompañar a partir de ahora, de esta nueva etapa del programa. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a demanda, turnos por WhatsApp al 2235624416 y online en uccmardelplata.com. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP, construcción en seco, sistema Steel Frame. Encontranos en redes como @pintureríasdrap. 45 años construyendo junto a vos. KINERRES, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso. KINERRES 223-6-157-119. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-556-9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Colección otoño-invierno en cuenco de agua, talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de agua, Constitución 7314. Seguinos en redes. Momento del programa dedicado a la psicología. En esta oportunidad, el licenciado Leonardo Pontoriero nos habla acerca del malestar hoy. Bueno, hoy nos convoca un tema que me parece interesante y muy de época, que tiene que ver con el malestar. La vez pasada hablábamos del síntoma y cómo el síntoma se expresa como una manifestación justamente de algo que no podemos expresar de un modo adaptativo, de un modo adecuado. No obstante, nos pasan cosas a todos todo el tiempo, y en este último tiempo se ve que hay como una tolerancia menor, un estado de ansiedad, un estado de incapacidad de resolver cuestiones simples, estrés, cuestiones que hacen al malestar. Vamos a tener que distinguir lo que es el malestar de lo que es la enfermedad mental o la psicopatología, ¿no? Porque venimos hablando de cuestiones psicopatológicas y no siempre sentirse mal es un cuadro psicopatológico. Hay veces que simplemente sentirnos mal tiene que ver con una situación, con una condición humana, con una condición de la vida en la cultura. Vivir en la cultura implica la resignación de muchas cosas de lo propio, de muchas cosas de lo humano, porque tenemos que aprender a convivir en ciertas normativas, con ciertas reglas, con otros cerca que de alguna manera nos ponen permanentemente en situaciones de alerta o en situaciones de tensión. Y cuanto menos tolerancia tenemos a todas estas cosas, peor nos sentimos. Hoy vivimos una situación en donde escuchamos mucho cuestiones de índole del malestar.
el malestar en lo personal, el malestar con uno mismo, el malestar con la autoimagen, el malestar en las relaciones, con las parejas. Cuando no estás en pareja, el malestar de estar solo, el malestar familiar, laboral. Bueno, prácticamente hoy podríamos decir que estamos atravesando una situación en donde el malestar se ha instalado en un amplio porcentaje de gente. Y no es algo nuevo el malestar. Fíjense que ya Freud, en 1930, escribe un ensayo muy importante que se llama El malestar en la cultura, en donde ya empieza a vislumbrarse cuestiones que tienen que ver con esto que hace a la convivencia en el contexto de lo humano, en el contexto de lo cultural, porque toda cultura implica adecuarse a una normativa, y para adecuarse a una normativa uno tiene que estar muy sólido en cuanto a su estructura. No obstante, en estos tiempos, desde el 1930 a 2025 han pasado casi 100 años, ¿no? Y seguimos haciéndonos las mismas preguntas y seguimos sintiéndonos mal. Y sobre todo, frente a determinadas situaciones, como por ejemplo, incertidumbre, la falta de un sustento económico que nos permita estar sólidos y atravesar cuestiones sociales de una manera tranquila, cuestiones que pasan en el mundo, guerras, dolores, no sabemos qué va a pasar mañana, ese estado de inestabilidad social, estado de inestabilidad cultural, vincular, ¿no? Nos cuesta abrirnos al otro y en esta dificultad de apertura al otro también nos sentimos incapaces de poder comprometernos afectivamente. Los otros se sienten que hay pocas posibilidades de comprometerse, entonces la ilusión de un proyecto de amor, de pareja, de un proyecto vincular también se empieza como evaporar. Uno aprende a vivir solo, pero no por una cuestión de elección, sino muchas veces porque la frustración lleva a un estado de malestar en donde uno ya nada quiere saber con la elaboración o la proyección de una relación o de un trabajo. Está muy vívido en los jóvenes esto de sentir que no hay trabajo, que tienen ganas de hacer cosas y no hay dónde hacerlas y ganan poco. Bueno, hay una serie de situaciones sociales, culturales, laborales, vinculares y afectivas que hacen que vivamos un estado de malestar que cada vez va creciendo, ¿no? Digo, también para salir de la idea romántica de ¿cómo decirlo?, de este imperativo social que tenemos que ser felices, que nada nos tiene que doler, que si nos duele tenemos que tomarnos algo, que se nos pase rápido. Salir de este imperativo implica también tolerar un poco el malestar, tolerar un poco la angustia, tolerar el dolor, tolerar algunas cuestiones que tienen que ver con el compartir con el otro, tolerar al otro en su diferencia, tolerar al otro en la disparidad, cuando no piensa como uno, porque uno, claro, en estos estados, por lo general, cuando el otro piensa distinto, lo siente como una amenaza. Y esa amenaza uno le generan ciertas situaciones defensivas y muchas veces se generan tensiones familiares, tensiones vinculares por diferencias de ideología, de pensamiento, de formas de posicionarse en torno a la realidad. Digo, un poco para trabajar preventivamente en esto del malestar, tenemos que aprender a ser más tolerantes. Y aprender, digo, justamente en términos de aprendizaje, en términos de entrenamiento. Tenemos que tratar de entrenar la tolerancia. Tenemos que empezar a escuchar en el otro, más allá de que no opine como nosotros o que no esté de acuerdo, a otro como yo, a otro como uno, que no es uno y que tiene todo el derecho a pensar distinto, a opinar de distinta manera, a que sus gustos no sean parecidos a los nuestros. Esa va a ser un poco la base de la posibilidad de generar un bienestar que nos permita compartir, que nos permita volver a esa ilusión de alguna vez volver a formar parte de una gran familia, de reencontrarnos, porque
últimamente los lazos sociales también se ven cortados, ya prácticamente no nos encontramos en ningún lado y esto nos deja solos, nos deja vulnerables y también nos deja más a merced de nosotros mismos. Así que trabajemos en esto, generemos lazo, generemos vínculos, encontrémonos en lugares comunes, más allá de los disensos, encontrémonos en lugares que nos gustan, encontrémonos en la familia, volvamos a los fines de semana, volvamos a la visita a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, volvamos a recrear esto que es el mejor antídoto para el dolor, para el malestar, para la angustia y para los males de época. Los dejo con esto, nos vemos. Te recordamos que también nos podés ver en redes sociales. Una de ellas es el Instagram. Búscanos como hablemosdesalud.tv y empezá a seguirnos. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. El Instituto Radiológico te invita a la 9ª edición de Vení a Pintar con Felipe Jiménez, un encuentro especial para celebrar el Día Mundial de la Salud a través del arte. Si tenés entre 5 y 12 años, inscribite en las 3 sedes desde el 30 de marzo. El sábado 11 de abril a las 9:30 te esperamos en el Sheraton Mar del Plata Hotel. Este Día Mundial de la Salud volvemos a pintar juntos con el Instituto Radiológico. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en zona sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos. La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. En Electroconstitución llevamos más de 25 años iluminando tus espacios. Vení a conocer nuestro nuevo showroom en el lugar de siempre. Constitución y Vicente López y Planes. Innovación, tecnología, todo en electricidad y los mejores productos en iluminación. Seguinos en redes. Semanas atrás estuvimos en la presentación formal de la caminata y la carrera organizada por la Fundación Centro de Estudios Digestivos que se iba a realizar el pasado domingo en la ciudad de Mar del Plata. Tuvo que ser reprogramada por cuestiones climáticas, por el alerta meteorológico y se reprogramó para el próximo 17 de mayo. De todos modos, nosotros en Hablemos de Salud te vamos a ir informando para que lo recuerdes y cualquier consulta que quieras hacer lo podés hacer a través de las redes de Fundación SED y del Centro de Estudios Digestivos. Te cuento que tuvimos en Hablemos de Salud la oportunidad de recibir la visita en nuestro estudio de la licenciada en terapia ocupacional Silvina Outsoren. Con ella pudimos dialogar acerca de un tema del que mucho no se habla, el duelo. Ha vuelto al estudio de Hablemos de Salud Silvina Outsoren porque con ella siempre charlamos de temas que suelen ser difíciles de tratar, pero no por eso los ocultamos y los escondemos. Decidimos enfrentarlos, decidimos hablarlos porque nos parece que por ahí es por donde tiene que venir la mano. Cuando hablamos, por ejemplo, de duelo, que es el tema de hoy. Silvina, primero que nada, bienvenida una vez más a Hablemos de Salud. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Me encanta el estudio, me encanta todo. Queremos saber, Silvina, porque estamos arrancando la nota con una sonrisa y eso no es porque sí, hay un porqué detrás de todo esto, porque duelar no necesariamente significa sufrir, o sí, pero en la justa medida. ¿Esto es así? Yo
Creo personalmente que todos estamos expuestos a pequeños duelos, microduelos, y un duelo implica cierto nivel de sufrimiento. Entonces, nosotros nos vacunamos para no tener una gripe muy fuerte, nos hemos vacunado por COVID, hay todo un calendario de vacunación de los niñitos desde el momento que nacen, y eso es para que justamente con esa pequeña cantidad de sufrimiento, chiquitito, controlado, podamos fortalecernos y generar anticuerpos, generar una mejor respuesta después cuando el evento llegue. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida. No lo vamos a evitar, no lo vamos a poder evitar, incluso no deberíamos evitarlo. Duelamos por un montón de cosas permanentemente. Como por ejemplo, porque uno dice, tengo que enfrentar un duelo porque falleció un ser querido, porque alguien que yo amaba ya no está más conmigo, pero ¿hay otras cosas por las cuales duelamos? Si entendemos que el duelo es una manera diferente, es un proceso ante una ausencia, duelamos por un montón de cosas. Y por eso es que tiene mala prensa cuando dicen, ay, fulano está en un proceso de duelo y no queremos ni siquiera escucharlo. Mejor no lo llamo hasta dentro de 2 meses porque está en un proceso de duelo, porque asociamos duelo con sufrimiento. Pero duelamos por un montón de cosas. Cuando nos mudamos, por la casa que dejamos, cuando terminamos un ciclo de estudios porque cambiamos a otra cosa, cuando perdimos algo, perdimos un libro, no lo encontramos y tengo que hacer el duelo por un objeto que ya no lo tengo. Ni que hablar cuando duelamos por un ser querido, por una persona amada, por un amigo que partió, que ya no lo vamos a tener más en presencia. Entonces, lo que sufrimos es por la ausencia y este proceso se llama duelo. Y hay muchas maneras, muchas maneras de enfrentarlo, no de enfrentarlo como si fuera una batalla, sino de llevarlo, de vivirlo, de vivenciarlo. ¿Vivenciar el duelo, dijiste? Exactamente. Bien. Porque el duelo es parte de la vida, así como la muerte es parte de la vida, desde el momento que nacemos, en algún momento nos vamos a morir, por lo tanto empezamos a hacer microduelos en toda nuestra trayectoria de vida, sea una trayectoria larga, corta, el tiempo que nos lleve. Hablaste de proceso. Cuando uno habla de proceso, generalmente piensa en que ese proceso tiene determinadas etapas por las cuales tenemos que atravesar o transcurrir en ese proceso. ¿Esto sucede también con un duelo? Exactamente. Lo que pasa es que para cada uno es diferente. Un duelo para vos es diferente que un duelo para mí. Yo te contaba antes de empezar que me llamó mucho la atención en Nazaret, en Portugal, ver personas íntegramente vestidas de negro. Y que cuando por ahí me animé y le pregunté a una, hacía 45 años que llevaba luto, que por ahí en nuestro país no es algo habitual. Bueno, es parte del ritual de luto en algunos lugares y en algunas personas. Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, esto del proceso, siempre la palabra proceso implica cambio. Por eso a mí como terapeuta ocupacional me encanta el proceso y me encanta pensar en el duelo como un proceso. Y cada uno de nosotros elige conscientemente cuánto tiempo te vas a instalar en cada uno de las etapas o de los momentos que te lleve ese duelo. ¿Cuánto hay de negación en un duelo, por ejemplo? Lo que vos elijas. Es lo mismo que cuando te dan un diagnóstico. Hay gente que le dieron el diagnóstico, no lo vio, ¡pum!, se murió. Y se murió sin saber qué era lo que tenía, porque negó todo este proceso. En cambio hay gente que tiene su diagnóstico y en ese mismo momento dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo seguir viviendo antes de morirme? Seguir viviendo antes de morirme, porque hasta el último momento estás vivo. Entonces eso también es una decisión. Y la etapa de negación está bien, es un mecanismo de defensa, es algo que te ayuda, pero momentáneamente. Claro. Momentáneamente. Requiere mucha energía sostener esto, esto no está pasando, no está pasando. Sí, está pasando. Entonces, cuanto antes puedas salir de esto, que también Elizabeth Kubler-Ross, maestra, si las hay, ella hablaba de el duelo, pensarlo como una rueda. Entonces, no es que es un proceso lineal, sino que a veces estás acá, a veces estás arriba y después estás abajo y de golpe estás de vuelta en el principio, decís, ¿cómo si esto ya lo había pasado? Ah, no son etapas que van pasando y las dejas atrás, no. Podés volver. Muy bien, Dios felicitado, usted ya superó la etapa de ira, de enojo. No, a veces podés estar bárbaro, ya lo aceptaste, ya volviste a la vida,
tu rutina y algo te detonó. Mucha gente, por ejemplo, para las fiestas, para cumpleaños, para fechas especiales, dice, hice un retroceso, volví a recordar tal cosa y lloro como si hubieran pasado 2 días. Y sin embargo pasaron 30 años o pasó 1 año ya de todo esto. Bueno, porque es una rueda. Lo que pasa es que con el tiempo, como vamos madurando, como vamos procesando y entendiendo esto que pasó, las vueltas no son tan rápidas, sino que se transforman más estables y llegas a poder permanecer en el lugar de la aceptación, que sería como el último momento dentro del proceso de duelo. Es cuando decís, bueno, sí, ya está, ya pasó. Me mudé, no voy a volver a esa casa, o estas personas que fueron amigos míos durante tanto tiempo, ya no forman parte de mi círculo de amistades, entonces no voy a seguir intentando que sean mis amigos. ¿Qué diferencia hay entre el duelo que hay que elaborar por una persona que desaparece físicamente de al lado nuestro porque transitó una enfermedad larga u otra persona que de repente, de un día para el otro, dejó de estar con nosotros? Porque digo, no debe ser lo mismo procesar una situación que la otra. Excelente pregunta. Hay gente que dice como que tuviéramos que cada uno tener un medidor de sufrimiento. Entonces a mí me han dicho, pero vos tuviste la suerte de que tu hijo tuvo una enfermedad que te preparó, te permitió irte preparando mentalmente para que se fuera. En cambio el mío tuvo un accidente y yo no pude prepararme, entonces yo sufro más. Bueno, me parece terrible comparar quién sufre más, uno o el otro. Es cierto que cuando hay un tiempo para irlo pensando, madurándolo, sobre todo emocionalmente, porque desde el pensamiento uno puede decir mucho y cuando llega la realidad, vos sabías que esto iba a pasar y sin embargo sufrís igual que si no lo hubieras sabido. Y tampoco digo duelarlo anticipadamente, porque yo he visto en la fundación, he visto papás que hacían el duelo anticipatorio y el nene estaba vivo, estaba jugando, estaba haciendo otras cosas y no, yo no lo quiero ni ver porque después se va a morir. Ay, Dios me libre. Bueno, pero sucede. Entonces, no comparemos sufrimientos, cada cual lo lleva como puede y se puede mucho mejor cuando se habla, que fue lo que dijiste al principio, destapar estas cosas que aunque resulten difíciles, hablándolas, compartiéndolas, y a veces no tanto desde la palabra, a veces desde la cercanía, desde una actividad, un dibujo, esto sale. Si estás ahí como observador, sale. Y hay que poder difundirlo. Un mate, un café, te alcanzo a tal lado, te hago tal cosa. Ah, ok. Exacto. Quiere decir que podemos acompañarnos De mutuamente muchas sin maneras. decir mucho tampoco. Es que hay momentos que las palabras no sobran o no alcanzan. No hay nada que puedas decir en un momento de duelo que sea lo justo. Estas frases hechas, esos clichés, me imagino por lo que estás pasando, te doy mi más sentido pésame. A ver, ¿qué es mi más sentido pésame? A veces no se sabe qué decir tampoco, entonces Y lo rellenás. al no saber qué decir, Recurrís a caemos eso. en la trampa. Exactamente. No digas nada, abrazala, llévale una flor, decirle realmente de todo corazón, estoy acá para cuando vos me necesites. Cuando quieras hablar, preparo el cafecito y te espero. Eso es lo que el otro realmente necesita, para poder adaptarnos nosotros a los tiempos del otro. Porque a veces es muy difícil. Uno, como vos decías, eso de decir entiendo por lo que estás pasando, eso jamás va a suceder. Nunca te voy a poder entender porque vos estás en ese lugar y yo no estoy en ese lugar. Sí. Pero digo, a veces eso de decir, bueno, estoy acá para lo que necesitas, puede llegar a ser la clave también. Exacto. El clic para Exacto. esa persona que lo necesite y decir, ahora necesito de vos. Que es medio, yo lo asociaba con el único cliché que rescato del pasado, que es te acompaño en el sentimiento. Ese sí me lo guardaría, pero no dicho como una fórmula. No. Ay, sí, mi más sentido pésame, te acompaño en el sentimiento. No, te acompaño realmente en el sentimiento. Si vos estás sufriendo, te acompaño en tu dolor. Y estoy aquí para lo que vos me necesites. ¿Necesitas salir a pasear, a ver el mar? ¿Necesitas estar en silencio? Me callo la boca. Pero te acompaña en ese silencio Pero te también. acompaña en el silencio. Vos sabés que a mí me conmueve mucho cada nota que hacemos con vos, Silvina, por esto, porque muchas veces solés tener la palabra justa en el momento indicado y hasta los silencios también. Y eso también
tiene su magia, tiene su impronta. Vos siempre cuando estás con una persona estás de verdad. Lo hemos hablado más de una vez cuando hablábamos de encuentro, por ejemplo. Esto de que durante un encuentro nadie se va igual a como vino. Y me parece que eso también tiene mucho que ver con el duelo, porque no debe ser lo mismo duelar solo que duelar acompañado, e incluso para el acompañante debe ser distinto acompañar mejor o acompañar peor. ¿Cómo hago para acompañar y hacerlo bien? Esa debe ser de las cosas más difíciles, ¿o no? Hay un genio total actual de los cuidados paliativos que se llama Enrique Benito y que él dice, acompañar tiene premio. Y por ahí este acompañar pasa con él mirarte a los ojos y escucharte, que es como el mayor regalo que le puedes hacer al otro. Aunque el otro lo que tenga es ganas de llorar, ganas de contarte todo lo que pasó, y vos ya lo sabés porque ya lo viste, quizás hasta lo transitaste con esta persona, pero necesita decirte, necesita alguien que lo escuche. Y si vos te ofreces realmente de todo corazón para escuchar lo que está diciendo el otro, ese es el verdadero acompañamiento. No es lo que uno estudió y lo que uno quiere decir para que el otro se sienta mejor, que nos vemos recontratentados de llenarlo de palabras y de hermosearlo para que, en el fondo, para no verlo mal, porque si yo te veo mal, me siento mal, entonces quiero verte mejor. Pero, ¿y si soporto, si tolero verte mal en el sentido de verte triste y transitar este dolor? Lo que necesitas en este momento es transitar este dolor. Ojo, tampoco quedarte estacionada 45 años en el dolor, porque yo voy a ser la primera que voy a venir y te voy a decir, Nati, ven y vamos a salir. Claro. Es necesario entonces transitar ese duelo, pero lograr atravesarlo de alguna manera y salir. Hay salida del duelo. Exactamente. Bien. Hay salida, porque es un cambio. Un duelo implica un cambio. Por un trabajo perdido, por una relación perdida, por amigos perdidos, por una casa, por un objeto, por una persona, por un amor, por un sueño perdido. Alguna vez me dijeron, no se puede hacer el duelo de un sueño. ¿Cómo que no? Porque no era realidad. Para vos sí. Anda a convencer a tu cerebro que esto que vos soñaste, que querías concretar, nunca va a ser real. Explícaselo a tu cerebro. Entonces, ¿qué trabajito de duelo? Es un trabajito de duelo. Entonces, el duelo aplica en todos los lados, hasta los duelos ocupacionales. Vos cambiaste, ahora todos estamos hablando muy sueltos de cuerpo de nos reinventamos. Pero muchas veces, ¿cómo duele reinventarse? ¿Por qué? Porque estás dejando lo que hacías antes, estás dejando tu lugar seguro, estás dejando todo aquello que sabías, te estás despojando. Y avanzó la tecnología, cambiaron las profesiones y si no te ayornás te quedás atrás. Entonces, duelos ocupacionales, sí señor, duelos ocupacionales también. Renuncias, porque son renuncias a lo que estábamos acostumbrados a hacer y obligadas encima. Sí. Porque nadie te vino a preguntar si querías o no querías. Definitivamente tenés que dejar de hacer eso para hacer otra cosa. Es que las realidades cambian y si vos no te adaptás a la realidad, perdiste. Y te perdiste, sobre todo, la oportunidad de ser distinta y de disfrutar la vida de otra manera. Porque si te quedas renegando en el pasado, ay, pero yo quería que mi trabajo siguiera siendo así, que yo, vas a seguir enojado y vas a seguir rezongando y vas a seguir perdiendo tiempo, que justamente es lo que se escurre día a día. Renovamos el contrato cada 24 horas. Cada 24 horas. Acabas de decir algo que es clave. ¿Cómo es eso de que renuevo el contrato cada 24 horas? Depende en el lugar del planeta que te encuentres, vos abrís los ojos a tal hora y salió el sol. Ese día renovaste contrato, abriste los ojos, volvés a vivir. Mientras estabas durmiendo, no estabas soñando, a lo mejor estabas cerrando, estabas elaborando cosas, pero empezás tu día activo. Ese día tiene 24 horas, vos no sabés si mañana vas a estar. Entonces por eso yo siempre les pido, sigan soñando. Y sigan disfrutando e invirtiendo en esas 24 horas. Quizás no los mega sueños, sino este pequeño sueñito de vi esa flor, sentí ese perfume, llamé y escuché esa voz, le dije a tal persona lo que sentía por ella. Aprovechen el día, que el contrato se renueva cada 24 horas. Creo que es la clave y el cierre total y absoluto que podemos hacer para esta nota. Tenés esta cámara, Silvina, para poder decirle a la persona que está elaborando en este momento un duelo, cualquiera de todos estos que mencionamos durante la entrevista, cualquiera de esos, el mensaje para esa persona que está en este momento atravesando ese duelo. ¿A esa cámara? Acá.
a esta. Ténganse paciencia, trátense amorosamente, dense tiempo, pero no demasiado, porque 24 horas, recuerden eso, que todo pasa y en algún momento deja de doler. Nosotros siempre pensamos que el sufrimiento es permanente y el sufrimiento no es permanente, pero ahí también está la elección de cada uno. ¿Cuánto tiempo quiero yo plantarme en este lugar de sufrimiento o cuándo quiero salir? Así que duelen tranquilos, es un proceso y pidan ayuda. Gracias. A ustedes. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Equilibrar, Centro de Otorrinolaringología, Vértigo y Mareos. Único centro de la ciudad con área especializada en otorrinolaringología infantil. Estudios auditivos y vestibulares de alta complejidad. Arenales 2901. Turnos por WhatsApp 223-448-2002. Turnos online equilibrar.com.ar. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón. 75 años de vida. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Genoso. En 12 de octubre y Sabio, Genoso Sanitarios tiene todo en gas y ferretería con el asesoramiento adecuado. Genoso Sanitarios, 12 de octubre 5602. Descubrimientos es el nuevo segmento de Hablemos de Salud. Te invitamos a verlo. Transfusiones de sangre y tipos sanguíneos. Las transfusiones de sangre, hoy fundamentales en la medicina moderna, tienen sus orígenes en el siglo XVII. En 1665, un médico británico logró realizar con éxito una de las primeras experiencias registradas, transfiriendo sangre entre 2 perros. Sin embargo, el gran salto se produjo recién en 1901, cuando el científico austríaco Karl Landsteiner identificó los principales grupos sanguíneos, A, B y 0. Este hallazgo resultó clave para comprender por qué muchas transfusiones anteriores fracasaban. Tiempo después, sus investigaciones se ampliaron con el aporte de otros especialistas, quienes incorporaron el grupo AB, completando así el sistema de clasificación que continúa vigente en la actualidad. A partir de estos descubrimientos, se estableció que las transfusiones solo son seguras cuando existe compatibilidad entre los tipos de sangre del donante y el receptor. Este avance permitió que en 1907 se realizara la primera transfusión exitosa en humanos bajo criterios científicos, marcando un antes y un después en la práctica médica. Más adelante, el propio Landsteiner, junto al investigador Alexander Salomon Wiener, identificó el llamado factor RH. Esta característica permite clasificar la sangre en positiva o negativa, un aspecto esencial que hoy se tiene en cuenta en transfusiones, embarazos y múltiples tratamientos médicos.
Hoy comenzamos nuestro programa refiriéndonos al climaterio de la mano de la doctora Virginia Barreneche. Es momento ahora de compartir la última parte de esta nota donde ella comienza hablándonos acerca de la terapia de reemplazo hormonal. Se revisaron estudios previos que tenían un diseño que era un poco erróneo para evaluar justamente la terapia de reemplazo hormonal. Se reevaluó eso y se hicieron muchísimos estudios y hoy se sabe que son un tratamiento súper seguro y que van a prevenir en la mujer principalmente otro de los síntomas que sucede, que es que disminuye la producción de tejido óseo con la consecuente a lo largo del tiempo posibilidad de osteopenia y osteoporosis, las fracturas en una edad más avanzada. Y por ejemplo, el tratamiento de reemplazo hormonal justamente lo que va a facilitar es que ese hueso se mantenga fuerte, que la sequedad a nivel vaginal y toda esta cuestión también del síndrome genitourinario disminuya, los sofocos por supuesto, la niebla mental de la que hablamos. Todo eso la terapia de reemplazo hormonal lo soluciona en un solo producto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay variables, hay personas que no desean utilizarlo, puede haber alguna persona que tenga alguna contraindicación específica y que se sugiera no utilizar un tratamiento hormonal, pero la mayoría yo creo que se verían beneficiadas con este tratamiento. Imagino que con todo esto que fuimos mencionando a lo largo de la nota, debe representar para vos un desafío sentarte frente a una mujer que está atravesando por este tipo de sintomatología. ¿Cómo es desde el aspecto del médico trabajar frente a una paciente que padece este tipo de situaciones? Totalmente, sí. Es todo un desafío porque es muy amplio el aspecto que uno tiene que abordar en esa persona. Yo creo que en una primera entrevista a todo paciente, uno en la anamnesis pregunta el tipo de alimentación que tiene, si hace actividad física, si se hidrata bien, si tiene un buen descanso. Y ahí surgen un montón de cuestiones que nos dan cuenta de algunas situaciones que puedan estar emparentadas con esta sintomatología. El insomnio es una de las consultas más frecuentes o de lo que surge de un interrogatorio de las personas. En la mujer, en el periodo de menopausia, el insomnio es uno de los que menciona habitualmente. Otro es el aumento de peso y bueno, a partir de ahí se empieza a evaluar con, ya dijimos, un análisis clínico, con un perfil lipídico, una glucemia que es importante, todo el examen físico, una anamnesis. Y bueno, a partir de eso, digamos, ir evaluando otras variables. A veces, por ejemplo, el síndrome genitourinario, es importante preguntar puntualmente porque a veces no surge en una consulta habitual clínica que no sea bien típica ginecológica, que por ahí sí. Entonces, está bueno como para tener más herramientas y poder acompañar a esa persona a transitar de la mejor manera posible un periodo que es extenso. Quiere decir que por ahí una entrevista inicial o una anamnesis inicial implicaría un poco más de tiempo de lo que concebimos habitualmente. Sí, siempre lleva un poquito más de tiempo, es conocer a la persona, evaluar todos sus hábitos, fundamentalmente eso. Los buenos hábitos nos vienen bien a todos, pero en el periodo justamente de perimenopausia y menopausia creo que hay que tener un foco especial en el tema de la alimentación, más que nada en la calidad de la alimentación, tratar de que sea variada, de que tenga la suficiente cantidad de proteínas, de fibras, de minerales, evaluar si esa persona requiere algún suplemento, como puede ser una vitamina D o tal vez calcio, en cada caso en particular se evalúa. Por supuesto, esto de la actividad física. La actividad física es fundamental para prevenir la osteopenia, para mantener el peso, para disminuir el riesgo de factores cardiovasculares. La actividad física es como mandatoria, es como obligatoria, ¿no? Hace bien en todas las edades, cada una adecuada a la posibilidad de la persona, por supuesto, en forma paulatina, progresiva, pero la idea es que más o menos llegue a 150 minutos de actividad física por semana, lo que implica
media hora de lunes a viernes. No requiere tanto y los beneficios son enormes. Entonces dedicamos un tiempo especial y extenso, por así decirlo, en la consulta inicial para poder focalizar en todos estos factores. Mencionaste el insomnio. ¿Insomnio solamente no poder conciliar el sueño o hay otras clases de insomnio? El insomnio es no poder conciliar el sueño al inicio o despertarte en intervalos a la noche o despertarte mucho más temprano de lo que tenés que levantarte. Esto se tiene que dar por lo menos 3 veces a la semana durante 3 meses como para que uno tenga el diagnóstico exacto de insomnio. A veces hay situaciones donde por estrés o por alguna situación particular uno no está durmiendo bien, pero bueno, la característica y para llegar a un diagnóstico de insomnio sería esta, que sea 3 veces en la semana durante por lo menos 3 meses, ¿sí? Y eso también tiene su tratamiento. Para todos deberíamos iniciar con la higiene del sueño que llamamos, ¿sí? Tratar de no usar las pantallas a la noche, estar en un ambiente tranquilo, oscuro, todo eso predispone a que el circuito del sueño, digamos la producción de la melatonina y demás, que ayudan a relajar y a pasar a la fase del sueño con toda la implicancia que tiene el buen dormir, y es necesario para todos. Después, en el caso de insomnio hay tratamientos específicos, digamos, durante periodos por ahí cortos hasta que la persona retoma otra vez el ciclo habitual. Para todos los síntomas, entonces, hay un tratamiento. Hay un tratamiento para todos los síntomas, hay un acompañamiento y me parece que es importante saberlo para poder acudir a una consulta si fuese necesario. Muchas gracias, doctora. Gracias a vos. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79-609. Palomo Refrigeración, más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración, servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración, Avenida Jacinto Peralta Ramos 326, WhatsApp 223-305-2430. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Reparación y rectificación de tapas de cilindros nacionales e importadas. Rectitap de Ignacio Dupuy, Juan B. Justo, esquina Malvinas. Esta es nuestra personalidad destacada de la salud. El médico estadounidense judío Bernard Laun fue una de las figuras más destacadas de la medicina mundial en la segunda mitad del siglo XX. Fue el inventor del primer desfibrilador para la reanimación cardíaca y cofundó, junto al cardiólogo soviético Evgeny Yazov, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1985. Las investigaciones de Laun, centradas sobre todo en la muerte súbita cardíaca y el papel del estrés psicológico en el sistema cardiovascular, dieron lugar a varios avances médicos, como la unidad de cuidados coronarios, la creación del cardioversor para corregir los ritmos cardíacos rápidos e irregulares y el uso de la lidocaína para controlar las alteraciones del ritmo cardíaco.
Hasta acá hemos llegado con el primer Hablemos de Salud de 1 hora de duración. Si todavía no nos seguís en redes, te invitamos a que lo hagas ahora. Podés buscarnos en YouTube y en Facebook como Hablemos de Salud y también en Instagram como hablemosdesalud.tv. Y por esta misma pantalla nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. No queremos despedirnos sin antes agradecer a todos los auspiciantes que son quienes hacen posible que nosotros podamos seguir permanentemente difundiendo todo lo que tiene que ver con la salud. Y ahora sí, nos vamos a despedir para volver a encontrarnos la semana que viene aquí en Hablemos de Salud. Muchísimas gracias.